las hermanas nos han dirigido unos cantos, hemos alabado a Dios y gloria sea a su santo nombre. Amén. Hoy vamos a lanzar algunas preguntas que nos han estado haciendo algunos hermanos. Yo me bauticé en otra iglesia, independientemente cuál sea el nombre. Y bueno, ¿qué se hace aquí ahora? Esperemos que estén todos. ¿Sería bueno tratar este tema ahorita o cuando estén más hermanos? O en las preguntas ya se... Después. Cuando vayan a hacer una pregunta, por favor levantar la mano y esperar que le lleven el micrófono, porque una vez que están haciendo la pregunta queda un espacio vacío dentro de la grabación. Gracias. Ok, gracias hermano. Entonces, algunos han preguntado, ¿verdad?, si es necesario bautizarse o rebautizarse en este mensaje. Y bueno, vamos a contestar la pregunta con lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Está bien? Ya oramos, ya pedimos la bendición de Dios. Vamos a la cita bíblica que es nuestra base. Es el libro de Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 6. Dice la escritura: y aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores, vino a Éfeso. Bueno, aquí encontramos nosotros cuántos predicadores: Pablo y ¿qué más? Y Apolos. Noten ustedes que estos dos predicadores, de acuerdo a la escritura, no eran cualquier predicadores, eran predicadores que tenían conocimiento. Apolos era también un gran defensor de la verdad. Pero vamos a ir entendiendo que Apolos predicaba con mucho fervor. Sin embargo, no conocía toda la verdad, aún así predicaba. Vamos a ver en la historia que Pablo sí tenía más luz y Apolos no tenía mucha luz, pero ambos eran predicadores. Y usted dirá, bueno, es que yo puedo ser tanto, me puedo identificar con Pablo o me puedo identificar con Apolos. ¿Está bien? Y eso puede ser el caso, ¿verdad?, en esta mañana con algunos de los que estamos aquí. Dice Pablo andaba en las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay ¿qué? Si hay ¿quién? Espíritu Santo. Entonces Pablo se queda maravillado porque Pablo ya había entendido acerca del don del Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues sois qué? Bautizados. Y ellos dijeron: en el bautismo ¿de quién? De Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cuántos bautismos vemos aquí, hermanos? De esos discípulos, ¿cuántos bautismos vemos? Dos. ¿El primero cuál fue? El bautismo de Juan. ¿Y el otro? El bautismo que implicaba recibir el Espíritu Santo, bautizándose en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿el bautismo de Juan era importante? Claro que sí. ¿Era completo? A ver, otra vez. ¿El bautismo de Juan era necesario, era importante, era básico? Sí. ¿Pero estaba completo? No, porque él dice, miren, después de que yo bautice, ¿verdad? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, ¿en quién? En Jesús el Cristo. Entonces, Juan bautizaba, digamos, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo. No, porque todavía no había muerto ¿quién?
Jesucristo. Todavía no había venido el Espíritu Santo. Entonces el bautismo de Juan era solamente ¿de qué? ¿Qué dice la Escritura? Era de arrepentimiento. Quizá muchos su primer bautismo fue de arrepentimiento. Cuando se bautizaron allá en la primera ocasión. Sí, yo me arrepiento de mi pasado, crees que Dios te perdona, etcétera. Pero no habían recibido mayor luz. No habían recibido mayor luz acerca de la persona de Cristo, acerca de la humanidad caída de Cristo, y que en esa humanidad Cristo venció al diablo. A ver, hermanos, una pregunta. En el cielo, ¿Cristo venció al diablo, a Lucifer? ¿Sí? ¿Sí lo venció? Dice que hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Y qué más? Sus ángeles. Y hubo una gran lucha, sí, ¿verdad? Y el dragón luchaba contra Miguel, pero el dragón no prevaleció. ¿Quién ganó la lucha allá? Miguel. Ahora, ¿la ganó como Dios o la ganó como hombre? Como Dios, porque no se había hecho hombre. Todavía no había bajado. Gloria a Dios que allá la ganó como Dios. Amén. Pero cuando se hizo hombre, la Escritura dice que a semejanza de carne de pecado, la hermana White dice, con una naturaleza caída, es decir, después de la caída, no antes de la caída. ¿Y cómo venció Jesús aquí en la tierra a Satanás? ¿Lo venció como Dios o lo venció como hombre? Como hombre. ¿Para qué lo venció como hombre? Para darnos ánimo, para darnos ejemplo, para decirnos, adelante, yo fui como tú y en tu carne, en tus huesos lo vencí. Y mi victoria es tu victoria. Mi vida es tu vida, mi fe es tu fe. Aférrate a eso. Pregunta, ¿eso lo sabíamos en la corporación? Algunos sí, algunos no. Cuando recibieron mayor luz, fueron bautizados otra vez. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el Espíritu de profecía. ¿Está bien? Vamos a ver lo que dice el Espíritu de profecía. Hablando de estos hermanos que fue a visitar el hermano Pablo. El hermano Pablo lo fue a visitar. Dice, estos hermanos no sabían nada de la misión del Espíritu Santo. Cuando Pablo les preguntó si habían oído, si habían recibido el Espíritu Santo, contestaron, ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues sois bautizados? Preguntó Pablo, y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces el apóstol les expuso las grandes verdades que constituyen el fundamento de la esperanza del cristiano. Les habló de la vida de Cristo en esta tierra. Y los que han leído a Pablo acerca de la vida de Cristo, tremendo, ¿verdad? Acerca, sobre todo en Gálatas y Romanos, de la vida de Cristo. Todo lo que es la vida victoriosa de Cristo en esta tierra, sobre el mal, sobre la tentación, sobre el pecado. De su cruel muerte de ignominia, es decir, nosotros hablamos aquí de una muerte ¿qué? Expiatoria, no de toda la expiación. Nosotros debemos entender que en el atrio se cumple el sacrificio expiatorio, en el lugar santo, ¿verdad? Los efectos de esa sangre expiatoria y la expiación final en el lugar santísimo. Les dijo cómo el Señor de la vida había roto las barreras de la tumba y se había levantado triunfante de la muerte. Repitió la comisión del Salvador a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les habló también de la promesa de Cristo de enviar al Consolador, por cuyo poder se realizarían poderosas señales y prodigios, y describió cuán gloriosamente esta promesa se había cumplido el día del Pentecostés. Conocían, podríamos decir así, conocían al Jesús que nos justifica. No lo conocían. Nada más se habían ¿qué? Nada más se habían arrepentido. Porque Juan el Bautista decía, arrepentíos, ¿verdad? Ya el hacha está lista al pie del árbol para hacer ¿qué? Para ser talado y echado al fuego.
llegaban los fariseos y preguntaban, bueno, también Juan, bautízanos por favor, le decían, bueno, ustedes no, porque ustedes realmente no se quieren arrepentir. Ustedes piensan que yo voy a levantar un reino aquí o algo así, o en el reino posterior, quizá yo tenga ahí un puesto. Ustedes vienen por ambiciones terrenales. Y Juan era claro y les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Era tan claro, ¿verdad? Y eso los llevaba a pensar allá en el Edén, cuando la serpiente engañó ¿a quién? Engañó a Eva, así les estaba diciendo, generación de víboras. Ahora, ¿qué lección tenemos nosotros el día de hoy? Bueno, seguimos leyendo, dice, con profundo interés y agradecido y maravilloso gozo, los hermanos escucharon las palabras de Pablo. Por la fe aceptaron la maravillosa verdad del sacrificio expiatorio de Cristo. Entendieron un poquito más la expiación. ¿Sí? Expiar significa perdón de los pecados. Y le recibieron como su Redentor. Fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo, por el cual fueron capacitados para hablar a los idiomas de otras naciones y para profetizar. Así fueron habilitados para trabajar como, ¿qué, hermanos? Como misioneros. Recuerden lo que dice la sierva del Señor. Todo el que nace en el reino de Cristo, nace como ¿qué? Como un misionero. Y un misionero es el que se sienta siempre en las bancas de la iglesia. No, es el que sale a levantar iglesias. Es el que sale a predicar. Es el que le dice a los hermanos, entiendo que usted pues por una enfermedad, por una discapacidad, por X o Y razón no puede ir, pero yo me voy. Amén. La sierva del Señor dice que el obrero de sostén propio debe salir a vivir la verdad en otro lugar donde no ha sido escuchada. Pero no solamente dice eso, dice agarre sus cosas y muévase allá, estése meses allá hasta que levante una iglesia. Amén. Eso vamos a ver el método de sostén propio más o menos el sábado. Entonces estos hermanos no se ofendieron. ¿Sabes qué? Tu bautismo pues no es que no sirviera, es que estaba ¿qué? Incompleto. A ver, hermanos, ¿quién hubiera preferido que les bautizara a ustedes? ¿Juan, que bautizó a Jesús, o Pablo, que persiguió a los cristianos? ¿Quién hubiera preferido? Es que tenemos preferencias, ¿verdad? Los dos, ¿verdad? Ya sea exactamente, ya cuando uno entiende el evangelio, uno prefiere, porque no es el hombre. No es el hombre solo cumple una comisión. Es en el Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ya lo comprendemos porque el día de ayer, desde la mañana entendimos que Jesús fue entronizado, fue ungido con el Espíritu Santo, recibió del Padre la promesa. ¿Sí? Por eso el himno dice, Espíritu Divino del Padre, ¿qué? Del Padre la promesa. Amén. Entonces, estos hermanos no dijeron, bueno, mi bautismo es mejor que el tuyo. Tú, como que hemos oído por ahí que escuchaste, hemos escuchado que estuviste involucrado en la matanza de ¿quién? De Esteban. Mejor, no. Hermanos, ellos fueron humildes. Ellos dijeron, bueno, entonces el bautismo de Juan, esas manos de Juan bautizaron a Jesús. Fueron humildes. Amén. Abrigaron un espíritu humilde y susceptible a la enseñanza. ¿Cómo estos hombres adquirieron la experiencia que los habilitó para salir como obreros al campo de qué? A ver, entonces, ¿qué necesitaron para salir como obreros otra vez? ¿Qué necesitaron? Entender más luz, la obra de Cristo más pura, más perfecta. Número 1. Número 2, como resultado se bautizaron otra vez, fueron bautizados en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó control de ellos y salieron como misioneros. Entonces, ¿su primer bautismo era básico? ¿Sí? ¿Era suficiente? No. En ese
tiempo creo que sí era básico y era suficiente, pero a medida que fueron entendiendo más, se necesitó otra. En el tiempo de Juan era básico y suficiente, porque no había venido Cristo, todavía no había estado el Espíritu Santo, no se había derramado el Espíritu Santo. Pero ya cuando Cristo había sido crucificado, había ascendido al cielo 2 veces, ¿verdad? El primer día fue y bajó, estuvo 40 días, subió otra vez, fue entronizado, la fiesta duró, la entronización duró durante 10 días, el Espíritu Santo había sido derramado, ya había avanzado el ministerio de Cristo. ¿Y ellos dónde estaban todavía? Estaban en el Jordán. ¿Me explico? Ya Cristo estaba en el lugar santo intercediendo, y ellos todavía estaban ¿dónde? En las aguas del Jordán, allá nada más, bueno, donde bautizaba Juan. ¿Me explico? O sea, su fe no había avanzado en relación a cómo había avanzado el ministerio de ¿quién? De Cristo en el santuario celestial. Ellos, si podríamos decir, todavía estaban en el atrio, cuando ya Cristo estaba súper avanzado. La fe de Pablo sí iba avanzada. Entonces, hermanos, tenemos que ir avanzando de acuerdo a cómo Cristo va avanzando. Amén. Hermanos, ahorita ¿dónde estamos, por cierto? En el lugar santísimo. Y de acuerdo a las señales que vemos, le voy a decir una señal. Dice la sierva del Señor: el Señor me ha mostrado que antes de que termine el tiempo de gracia, se formará la imagen de la bestia. ¿Dónde estamos? En la formación. Estamos en la formación de la imagen de la bestia. Y antes de que termine Cristo Jesús de hacer su obra allá en el cielo, hay una señal aquí en la tierra. Se formará la imagen de la bestia. ¿Cuál es la imagen de la bestia? Dice la hermana Juan, conflicto de los siglos. Para saber qué es la imagen de la bestia, vamos a ver cómo se formó la bestia. Claro. Y por eso somos historicistas. Para entender el tiempo de ahora, vamos atrás. Amén. Y dice la famosa cita: cuando la iglesia primitiva se corrompió, ¿verdad? Aceptando costumbres y ritos, ¿qué? Paganos. Perdió el poder de Dios. Así de sencillo. Cuando una iglesia acepta ritos o costumbres paganos, pierde el poder de Dios. Para seguir controlando las conciencias, buscó la ayuda del poder civil. Oiga, una iglesia que busca la ayuda del poder civil es porque antes perdió el poder de Dios. Y de eso vamos a tener un tema un poco más profundo: el desarrollo de la imagen de la bestia actualmente. ¿Qué les parece? ¿Sí? Porque es una señal que está pronto a acabarse el tiempo de gracia. Ahora les quiero decir una cosa, hermanos. La palabra gracia en relación al tiempo de gracia, eventos finales, la hermana White no usa la palabra, digamos así, sería en inglés, time of grace. Sí usa la palabra grace para Cristo, gracia para Cristo, la obra de Cristo. Pero en relación al tiempo de gracia no usa la palabra gracia, usa la palabra probation time. El tiempo de prueba. ¿Es lo mismo que nosotros escuchemos tiempo de gracia que tiempo de prueba? Cuando usted, supongamos que usted está haciendo un examen y la maestra viene y le dice, o el profesor: tienes 10 minutos de gracia, o tienes 10 minutos y tu prueba se acabó. ¿Es lo mismo? Es parecido, pero no es lo mismo. Estamos en tiempo de prueba. Los traductores le han puesto tiempo de gracia. Y entonces, ¿qué hay en la mente del adventista cuando se le dice, tiempo de gracia? Como que más relax, ¿no? Cuando se le dice tiempo de prueba, como que despertamos. Estoy siendo probado. Así es. Entonces, nosotros ya estamos en el lugar santísimo. Ya estamos entre la imagen de la bestia, la formación en el proceso y el fin del tiempo de prueba. Ahora, ¿cómo podríamos o deberíamos corresponder a eso? Vamos a seguir leyendo la cita. Dice acá que su ejemplo los habilitó para salir al campo como obreros. Su ejemplo presenta, aquí está la aplicación para hoy. Su ejemplo presenta a los cristianos una lección de gran valor. ¿Una qué?
lección de gran valor. Muchos hacen tan poco progreso en la vida divina porque tienen demasiado. Pues, adelante, Pablo, bautízanos. Se conformaban con un conocimiento, ¿qué dice aquí? Superficial de la palabra de Dios. No deseaban cambiar su fe o práctica y por ende no hacen esfuerzos, no desean y por ende no hacen esfuerzos para adquirir ¿qué? Mayor conocimiento. ¿Qué lección podemos sacar de aquí? Bueno, los hermanos que se bautizaron allá con Apolos, ¿verdad? Con Pablo, bueno, tenían un conocimiento ¿qué? Superficial de la palabra de Dios. Hermanos, ¿anhelamos tener más conocimiento de la Escritura? ¿Estudiamos más a profundidad o ya nos quedamos con el conocimiento que tenemos? Y ya decimos, ya no más. Número 2, no deseaban cambiar su fe o qué más, o práctica. A ver, mis hermanos, los que se bautizaron en el primer bautismo, sea en la región donde ustedes se hayan bautizado, ¿han recibido más luz? Y esa luz los ha llevado a desear cambiar su fe, a desear cambiar sus prácticas. ¿Cuántos hemos pasado esa experiencia? Amén, ¿verdad que sí? ¿Nada más 2 hermanos? A ver, ¿cuántos? Hemos recibido más luz. Con la ayuda de Dios hemos ido cambiando. Amén. Bueno, ese es un espíritu de ¿qué? De humildad. Pero dice, eso es una lección para nosotros hoy. Hay muchos que están aquí en suficiencia ¿qué? Propia. No desean cambiar su fe, no desean avanzar. Ahora, ¿qué sigue diciendo el espíritu de profecía? La experiencia de estos conversos judíos tiene todavía otra lección. Primero, lección de humildad. Reconocer que donde estaba, pues era un lector superficial y no quería cambiar. Número 2, lección número 2. Para nosotros hoy. Cuando fueron bautizados por Juan, no comprendieron bien la misión de Jesús como expiador de los pecados. O sea, muchas personas se bautizaron, pero no comprendían bien, digamos, el tema del santuario. No comprendían bien el tema de Jesús como nuestro sustituto, Jesús como nuestro mediador, nuestro abogado, etcétera. Y el tema de la expiación, sobre todo el gran día de la expiación en que estamos ahora, ¿verdad? ¿Cómo se pasa el día de la expiación, hermanos? Tú vas y predicas el juicio investigador. Y está bien, ya empezó el juicio investigador, 1844, 22 de octubre. Las personas dicen, entonces mi nombre va a pasar. Es cierto, mi nombre va a pasar. Entonces, dime cómo se pasa el juicio investigador. Yo quiero pasarlo. Y la respuesta es sencilla. Revestidos de la justicia de Cristo. Amén. Amén. A diario, a diario, a diario. Y muchas personas, hermanos, dicen, yo no sé si voy a pasar el juicio investigador. ¿Cómo sé? ¿Cómo? Hermano, ¿sabes que un estudiante si estudió y si se aplicó antes, cuando llegó la prueba, se preocupa si la va a pasar? No se preocupa. Feliz. Había una profesora que me decía, estudia todos los días para que no te preocupes en el día del examen final. ¿Y cuán cierto es? Si nos dedicamos a Dios todos los días, no nos vamos a preocupar cuando pase nuestro nombre, porque solamente cuando pase nuestro nombre, como dice el himno, ¿no? Cuando pesen nuestros hechos, nuestro Dios, ¿con qué? Con equidad, ¿verdad? Ese himno en la balanza del Señor fuiste pesado. Cuando pase nuestro nombre, allá en el juicio investigador, bueno, ni lo vamos a saber nosotros. Pero nos preocupamos que si pasa nuestro nombre, si vamos a ser hallados, faltos o aprobados. Bueno, nuestra preocupación debe ser a diario, amén. A diario, apegados y sometidos a Dios, ¿sí? Para que cuando pase nuestro nombre nos encuentre sometidos a Dios, amén. Y hermanos, hay un falso evangelio que se llama el evangelio de la relación. Relaciónate con Jesús, nada más. ¿Lo han escuchado por ahí? ¿Sí? Sí. La Biblia dice, someteos pues a Dios. Una cosa es relacionarse con, hola Dios, ¿cómo estás? Aquí estoy. Oye, pero necesito que te vayas de misionero para Huancayo.
No, Señor, yo ya tengo una relación contigo. No me someto a ti, pero me relaciono contigo. ¿Ve? Hermanos, el Evangelio es someteos pues a Dios. Hay un himno 415, donde me guíe seguiré. Pongo en Jesús mi humilde fe. Amén. Amén. Entonces el falso evangelio de las relaciones, tú nada más lee la Biblia, ora, canta y eso está bien, pero no es suficiente. Ahora vamos a someternos a Dios, vamos a someter nuestra voluntad, nuestro corazón y nuestros afectos. Amén. Amén. Someteos pues a Dios. Y muchos en su primer bautismo están con un bautismo de relación, porque así les enseñó tal predicador famoso y todo eso, que nada más relaciónate con Cristo. Hay otro también, hermano. Conéctate. Conéctate también. Conéctate. Después de la pandemia se usó más Conéctate. las redes sociales por la leche del Zoom para Conectarse digitalmente claro. y también con Dios. Ok, bueno, y esa frase quedó, como dice el hermano, conéctate. Pero hermanos, es someteos pues a Dios. Lo que tú digas. Abrazar un espíritu humilde, no un espíritu de suficiencia propia. Entonces, estos hermanos no comprendían bien la misión de Jesús como expiador de los pecados. ¿Qué dice? Seguían creyendo ¿qué? Graves errores. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, pero su doctrina mantenía graves errores. Ahora, hermano, te pregunto en esta mañana, cuando tú te bautizaste, a la luz que tenemos hoy, ¿tú seguías creyendo graves errores y esos errores han ido siendo disipados el día de hoy? ¿Sí o no? Bueno, cada quien sabe. Pero cuando recibieron, ¿qué dice aquí? Mayor conocimiento. Y te pregunto en esta mañana, desde que fuiste bautizado, allá donde fuiste bautizado, hasta el día de hoy hemos recibido mayor conocimiento. Claro que sí, nuestra hermanita aquí dice, claro que sí. Hemos recibido mayor conocimiento. Aceptaron alegremente a Cristo como su Redentor y al dar este paso hacia adelante, cambiaron ¿qué? Sus obligaciones. Mayor conocimiento, mayor ¿qué? Obligaciones. Cuando recibieron una fe más pura, hubo un cambio correspondiente en su vida. Como señal de este cambio y como reconocimiento de su fe en Cristo, ¿qué dice aquí? Fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesús. Cuando recibieron una fe más pura. Bueno, hermanos, allá no nos decían que el papado es la bestia, que la unión de iglesia con el Estado, la formación de la imagen de la bestia. No nos hablaban de la apostasía omega, de la apostasía alfa, de la justificación por la fe en la práctica, en la vida. Nada más había seminarios que era primero la fe y que las obras, y ahí yo me acuerdo de eso, ¿verdad? Iba usted a seminarios de justificación por la fe, que la fe, que las obras, que esto, era muy filosófico el asunto de la justicia de Cristo. ¿Hemos recibido mayor luz? ¿Hemos recibido una fe más pura? ¿Ha habido un cambio correspondiente en nuestra vida? Algunos hermanos ya han tomado la decisión de estar en el campo, como los hermanos aquí, amén. Ya su fe es más pura que antes. Amén. Como señal de ese cambio que han hecho. Como señal de esa fe más pura que ha llegado. Como una señal de que ya no son los mismos adventistas que antes. Vamos a llamarle así. Fueron bautizados de nuevo. Es una señal de que ha habido un cambio. De que quieren seguir viviendo a la luz de ese nuevo o amplio conocimiento. Ahora, ¿qué pasó con el hermano Apolos? Bueno, déjenme ver qué pasó aquí, porque también predicando también. Dice que mientras Pablo predicaba en Corintio, Apolos, ¿dónde predicaba? En Éfeso.
Quedó medio chueco, pero sí se ve, ¿verdad? Sí, quedó medio chueco, disculpen usted. Bueno, vamos a ver qué le pasó al hermano Apolos. Dice aquí, sucedió que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Cómo era este hermano? Hermano Apolo, ¿cómo era? Elocuente, poderoso en las escrituras. Parece que no necesita rebautizarse porque predica requete bien. Bueno, pero vamos a ver. Había oído la predicación de Juan el Bautista, había recibido solamente el bautismo ¿de qué? Del arrepentimiento. Pero era predicador, estaba predicando a la luz que tenía. Correcto. Prediquemos a la luz que tenemos, hermanos. ¿Sí? Y era un testigo viviente de que el trabajo del profeta no había sido inútil. El informe de la Escritura respecto a Apolos es que era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo ¿de qué? De Juan. Predicaba y predicaba con fervor, pero predicaba a nivel del bautismo de Juan nada más. Y entonces miren, llegó a predicar una iglesia, ahí estaba el hermano, la hermana Priscila y el hermano ¿qué? Ahí estaban sentaditos y llegó ese poderoso predicador. Miren qué interesante. Mientras estaba en Éfeso, Apolos comenzó a hablar confiadamente ¿en dónde? En la sinagoga. Allí estaba ¿quiénes? Entre los oyentes estaba Aquila y ¿qué más? Y Priscila. Ellos habían sido discípulos de Pablo, quienes percibiendo, hermano Apolos, no se vaya a enojar, por favor, no se enoje, hermano Apolos, ¿verdad? Pero estamos percibiendo que no ha recibido usted ¿qué? Toda la luz del Evangelio. Y hermanos, aquí es donde entra nuestro espíritu de cada uno de nosotros. A veces vamos a un congreso, una reunión local, etcétera. Y si un hermano percibe que no hemos recibido ¿qué? Toda la luz, ¿verdad? Tenemos dos deberes. Uno, el que percibe, y el otro, el que escucha al que percibe que no ha recibido toda la luz. Percibiendo que no había recibido todavía toda la luz del Evangelio. Ahora, hermano, hemos recibido. Nosotros debemos estudiar completamente cuáles son los pilares distintivos de nuestra fe. Y cuando percibimos que alguien no ha recibido ¿qué? Toda la luz, ¿cuál es nuestro deber? Decir, hermano, no has percibido todavía la luz. Todavía estás en el bautismo de Juan. Todavía estás en el bautismo de la corporación. Todavía traes doctrina que no es a tono con la luz establecida en la Biblia, en el espíritu de profecía. ¿O no es nuestro deber ese? ¿Y cuál es el deber de los otros hermanitos? Bueno, le tomaron, venga para acá hermano Apolo, venga para acá hermano predicador. Y le declararon más particularmente el camino de Dios, es decir, toda la luz del Evangelio. ¿Y qué es lo que hizo el hermano Apolos? Por su enseñanza, él llegó a predicar y salió ¿qué? Salió predicado. ¿Verdad que sí? Llegó a predicar y salió a predicar. Por su enseñanza adquirió una comprensión más clara de las Escrituras. Gracias, hermana Aquila, hermana Priscila, gracias. Adquirió una comprensión más clara de las Escrituras y llegó a ser uno de los abogados más capaces de la fe cristiana. Amén. Él andaba predicando, pero todas sus enseñanzas nada más eran en base al bautismo de Juan. Ahora, hermanitos, aquí es donde tenemos que tener la misma fe todos. Amén. Un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, ¿cómo podemos entender Efesios 4, verdad? De un Señor, una fe, un bautismo. Si Apolo se bautizó una vez y luego se volvió a bautizar otra vez. ¿Qué significa entonces un bautismo? ¿Significa un bautismo de cantidad o un bautismo de doctrina, calidad? Es decir, en toda la luz.
en toda la luz. Amén. Porque algunos piensan que habla de números. No, yo ya me bauticé una vez en la iglesia católica, soy hermano, ya no necesito bautizarme acá. A ver, tranquilo, tranquilo. Otros dicen, ya me bauticé allá en la iglesia Pentecostés. En la iglesia corporativa, ¿cómo los bautizan? Los que vienen de otra religión, ¿los bautizan? Hay algo que se llama ¿qué? Profesión de fe. Profesión de fe. ¿Y quién inventó eso de profesión de fe? Catolicismo. Roma. Exactamente, Roma. Aquí en Lima, Perú, a unos 6 horas o 7 horas de aquí, ¿verdad? En 1981 se reunieron todas las religiones cristianas del mundo, incluyendo la Iglesia Católica Romana, incluyendo la Iglesia Adventista. E hicieron un acuerdo para que el bautismo de una valiera en todas las demás iglesias. Ahorita les presento parte del documento. Fue aquí en Lima. Y al principio, cuando algunos de ustedes me llamaban por teléfono, les decía, ¿y dónde estuvieron los adventistas? Ahí. Bueno, me dice el hermano, sí, ahí estuve. Yo todavía no había nacido. El hermano dice, todavía no había nacido. El acuerdo ven, ¿no? El acuerdo famoso titulado BEM, Bautismo, Eucaristía y Ministerio. ¿Qué quiere decir ese acuerdo? El bautismo de tu iglesia luterana va a ser aceptado en la iglesia metodista, va a ser aceptado en la iglesia adventista. Ya no necesitas bautizarte. Ahora, por profesión de fe. Cuando una persona se acepta por profesión de fe, quiere decir que su bautismo allá en el error vale aquí. Implica que si él no ha recibido más luz, puede andar caminando con los que han recibido más luz. ¿Me explico? Hermano, esto es un desastre. ¿Por qué cree que bueno, un servidor no recomienda? Soy claro, mi posición es clara, ¿verdad? La Biblia dice, podrán andar dos juntos si no estuvieran ¿qué? ¿Podemos andar dos juntos si no estamos de acuerdo? No. Imagínense que Apolo y Aquila y Priscila se hubieran encontrado y Apolo hubiera dicho, no, pues no estoy de acuerdo, yo me quedo con el bautismo de Juan. ¿Pudieran haber caminado juntos después? No. También en Lima, Perú, además que se dijo que era el mismo bautismo válido para todos, la palabra Eucaristía o Cena del Señor. Se dijo que si nosotros, por ejemplo, estábamos aquí haciendo la Cena del Señor y llegaba uno de otra religión, digamos un pentecostés que sigue guardando el domingo, que sigue creyendo que la ley fue clavada en la cruz, pero que se viniera con nosotros, adelante hermano, participe de la Cena del Señor. ¿Eso también está allá donde salimos? ¿Sí o no? Sí, ya está. Esa es la gran iglesia invisible. El otro, que se llama ministerio. Es decir, que los ministros de una iglesia podían ir a predicar a otra iglesia. Y que ya no iban a hablar un pastor contra otro pastor, porque ya eran un solo rebaño, unidos en un solo bautismo, una sola cena del Señor y un solo pastorado. También se aceptó el bautismo de infantes en ese acuerdo. Ah, sí, cuando hablaron del bautismo, todos los que estaban ahí, metodistas, bautistas, adventistas, luteranos, católicos, dijeron, bueno, aceptamos el bautismo, no importa cómo ustedes lo hagan, aceptamos el bautismo de sus religiones, como un bautismo que nos una. Y se echó para abajo la escritura, la verdadera enseñanza del bautismo. Se echó para abajo. Hermanos, hoy estamos viviendo en una sola iglesia a nivel mundial. Ese acuerdo aplica a todas las iglesias. Te pregunto, ¿la iglesia de donde saliste tiene la palabra profesión de fe? ¿Está en eso? En ministerio también se aceptó la relación. Perdón, en el asunto del ministerio también se aceptó la ordenación de las mujeres, aceptar lo que las iglesias evangélicas ordenaban mujeres, también se aceptaba en todas las iglesias y no iba a haber discriminación por ese asunto. Gracias, el hermano Guille era estudiado más, me acuerdo que compartíamos al principio, ¿verdad?
Y le decía, es que allí pasó en Lima, Perú, allí pasó. Eso afectó a todo el mundo. Ahorita al final vamos a terminar con unos logos y les voy a mostrar los documentos. Por eso somos historicistas, porque vamos viendo el desarrollo de la profecía al mismo tiempo y a la par de cómo se van desarrollando los eventos. Ahora, ¿por qué nosotros no nos hemos dado cuenta de ese avance? ¿Saben cómo dice la sierva del Señor que se llama eso? Las iglesias protestantes se unirán en puntos comunes de doctrina. Ahí vamos, hermanos. Ya llevamos 20 años, más de 20 años. 1981, ¿cómo estamos? ¿2000 qué? 42 años de ese acuerdo en punto común de doctrina. Pero cuando somos historicistas vamos advirtiendo a la gente, mira, está pasando esto. Así, ¿verdad? Cuidado, no te metas ahí. Vas a pasear al lado, pero no vas a participar. Vamos advirtiendo de los eventos que se están llevando a cabo. Cuando tú lees las Signs of the Times, Review and Herald, las revistas adventistas, Present Truth, ¿saben qué hacían los adventistas? Cada revista que salía decían, hermanos, de lo que sabemos se está cumpliendo esto, se han reunido en Roma, en Inglaterra está pasando esto, aquí en Estados Unidos el papado ha mandado su emisario. Una vez, recuerdo muy bien aquel artículo que leí, cuando decían, venía un emisario de Roma a los Estados Unidos, pero todavía no podía pisar terreno americano. Las leyes americanas todavía eran protestantes. Entonces salió el encargado de Estados Unidos a recibirlo en el río Hudson, allá por Nueva York. Salió a recibirlo. Pero lo que le llamó la atención a este adventista, dijo, este americano representando al gobierno de Estados Unidos salió a recibir al enviado del Vaticano, pero con la bandera del Vaticano arriba y la bandera de Estados Unidos abajo. Y dicen, ¿saben qué decían? Aquí vemos un cambio. Porque los adventistas de antes eran historicistas, es decir, en los eventos que estaban pasando en su momento, lo buscaban en la Biblia, en la profecía, y alertaban al pueblo. Eso es el verdadero adventismo también, hermanos. Hoy los que son historicistas, que alertan al pueblo de lo que está pasando, ¿qué no les dicen? Y Dios nos ha llamado a eso, hermanos. De hecho, más adelante les voy a mostrar que los evangélicos tienen un ataque. Hay varios nombres de adventistas, hay varios ministerios de sostén propio, pero eso, o sea, el único que le interesa al evangélico para derrotarlo es el adventista histórico. El único. Los otros no. Porque los otros están dormidos ecuménicamente. También me dio sueño ahorita, disculpe. Aprovechado. Esa es la verdad. Esa es la verdad, hermanos. Entonces, el documento Lima se dio aquí hace 40 y tantos años. Y desde aquí Dios esperaba un pueblo adventista que alertara al mundo entero de lo que estaba pasando. ¿Sucedió? A lo mejor, yo no sé. Pero como prueba de que no sucedió de manera grande este movimiento, es que se ha aceptado ese documento en varios lados y se ha aceptado parte de ese documento en cuestión del bautismo. ¿Sí? Profesión de fe. Tu bautismo allá vale acá. Entonces, hermanos, avancemos. Entonces queda claro cómo es que el hermano Apolo se rebautizó. ¿Y dónde lo dice? Bueno, aquí lo dice, miren. Hablando de Pablo, dice aquí, el honesto buscador de Apolos de la verdad no presentará la ignorancia de la ley como una excusa por la transgresión. La luz estaba a su alcance. La palabra de Dios es sencilla y Cristo ha ordenado escudriñar las escrituras, reverenciar la ley de Dios como santa, justa y buena. Y se arrepiente de su transgresión por fe, reclama la sangre expiatoria de Cristo y se hace de la promesa del perdón. ¿Qué dice aquí? Su primer bautismo no le satisface ahora. Se ha visto pecador,
condenado por la ley de Dios, ha experimentado de nuevo la muerte al pecado y desea ser sepultado otra vez con Cristo por medio del bautismo, ser sepultado otra vez con Cristo por medio del bautismo, para poder levantarse y andar en nueva vida, en novedad de vida. Una conducta tal se halla en armonía con el ejemplo de Pablo al bautizar a los conversos judíos. Ese incidente fue registrado por el Espíritu Santo como una lección instructiva para la iglesia. Entonces, ¿para quién es otra vez el rebautismo? Lo dice aquí. Hay muchos hoy en día, ¿qué dice aquí? ¿Han violado? ¿Cómo se llama esto? ¿Pecado de qué? De ignorancia. Hay muchos que hoy en día, ignorantemente, han violado ¿qué? La ley de Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo les dice, ¿sabes qué? Has violado la ley de Dios, reconviértete. Dice, pues ahí está el ejemplo de los hermanos que Pablo bautizó. ¿En dónde? En Éfeso. Aquí tenemos otro. El Señor pide una reforma ¿qué? Decidida. Ahora, quiero decirles esto. Esto está bien interesante. Vean las palabras. Bueno, toda esta cita, véanla. Esta cita está mocha, está alterada. No viene como es el párrafo completo. Y ahorita van a ver por qué no viene así. Ahorita van a ver. El Señor pide una reforma decidida. No, ahora, no quiero decir que está falsa esta cita. No, esta cita es verdadera, pero no viene completa. Es como el bautismo de Juan, ¿me explico? Que era verdadero, pero no viene completo. ¿Sí? Bueno, dice así. El Señor pide una reforma decidida. Y cuando una alma en verdad se ha convertido de nuevo, debe ser bautizada otra vez. Renueve ella su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con ella. La reconversión debe ocurrir ¿entre quién, hermanos? ¿Entre quién? Entre los miembros. Si un hermano estaba frío, si estaba frío en la fe, si decía, bueno, yo no quiero, ya sé la verdad, pero estoy frío en la fe, no quiero estar activo en la iglesia. Pero el Espíritu Santo lo vuelve a convertir. ¿Cuál es el consejo? Para el bautismo. Sí, el hermano no hizo pecados graves, no, solamente se enfrió. ¿Cuál es el consejo? Una reconversión. Exactamente. Reconviértase, renueve su pacto con Dios. La reconversión debe ocurrir entre los miembros para que como testigos de Dios puedan testificar, ¿verdad?, del poder y autoridad de la verdad que santifica el alma. Entonces, si hay reconversión, si hay renovación, si se ha convertido de nuevo, ¿qué dice aquí? Esa alma debe ser ¿qué? ¿Y qué dice aquí? ¿Qué significa debe ser? Una obligación. ¿Qué es una opción? Bueno, mire, Dios dice que es un deber, pero usted le tiene libre albedrío. Usted decide si cumple ese deber o no. Amén. Allí lo que está escrito, está escrito. Ahí dice, si una alma se reconvirtió, debe ser bautizada de nuevo. Ahora, ¿qué pasa si hasta aquí yo decido, veo mi vida y digo, está bien, lo bautizo? Pero si digo, no, yo me quedo con el primer bautismo. No. Entonces lo vamos a descubrir en la cita completa. ¿Está bien? La cita completa fue alterada por una sencilla razón. Empieza diciendo que el rebautismo debe comenzar con los líderes. Y por eso no conviene ponerla ahí. Imagínense que Ted Wilson se volviera a rebautizar. Y que todos los de la Asociación General se volvieran a rebautizar. Y que los médicos misioneros se volvieran a rebautizar. ¿Saben en qué contexto está esta cita? En el contexto cuando vino más luz y se rechazó. 1888. Por eso, la cita de ¿cuándo es? 1903. Se abrigó un espíritu de yo no, porque ya soy. Vamos a leer toda la cita. Dice así.
Ahí está en Carta 63, 1903. A nuestros hermanos en el Consejo Misionero Médico. Hablo a nuestros hermanos líderes. ¿A quién? A nuestros hermanos líderes. A nuestros ministros, a nuestros pastores. Wow. ¿A qué más? Y sobre todo a nuestros médicos. Hermano que José. Mientras permitan que el orgullo muera en sus corazones, todo ese tiempo van a carecer del poder con su trabajo, es decir, en su obra. Durante años se ha apreciado un espíritu incorrecto, un espíritu de orgullo, un deseo de preeminencia. Por eso vino la reorganización en 1901. En esto Satanás se sirve y Dios se deshonra. Ahora, lo rojo es la cita que ellos acoplaron anterior. De esto que se refiere a los líderes y de esto que se refiere a los miembros, y específicamente a las iglesias, le eliminaron lo que se refiere a los líderes. ¿Me explico? ¿Sí? Para hacer sentir que se refiere nada más a quién. A los miembros. ¿Me expliqué, hermano? Sí, y varias citas del Espíritu de Profecía Sí. empieza, o sea, con referencia a los líderes, a los ministros. Sí, varias de las citas así, como Malaquías 3, así empieza, así igualito. Entonces, dice, en esto Satanás se sirve y Dios se deshonra. Ahora, ¿a quién le sigue hablando? ¿A los líderes? ¿A los pastores? Y a los médicos. ¿Sí? Dice, el Señor pide una reforma decidida. Y cuando un alma realmente se ha convertido de nuevo, déjele bautizarse de nuevo, déjele renovar su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con él. Este es el contexto primero. Hermanos que han sido líderes, que han recibido más luz, más conocimiento. Este es el Espíritu Santo. No debemos abrigar espíritu de qué? De orgullo. Es que a mí me bautizó el famoso evangelista internacional. Hermano, Jesús era más que internacional. Ahora viene con los de la iglesia. ¿Ahora qué dice? Mis hermanos, muestre el arrepentimiento verdadero porque se han apartado ¿de quién? De Dios. Permita a ángeles y los hombres ver que hay perdón del pecado en Dios. El poder extraordinario de Dios debe tomar control de las iglesias adventistas del séptimo día. Ahora ya, ¿a dónde se baja la hermana Guayo? ¿A dónde apunta más bien? A los miembros. ¿Empieza con quién? Con los líderes y les dice, reconviértanse y si ustedes lo desean hacer, bautícense. ¿Qué problema hay? Que se vuelvan a bautizar todos los líderes. ¿Qué problema hay? Al contrario, el problema es si no lo hacen, si no hay una reconversión. That's the problem, es el problema. Y ahora les habla a todos los miembros de las iglesias y les dice, la reconversión debe ocurrir ¿entre qué? ¿Los miembros de qué? De las iglesias. Pero lo que hicieron ellos, agarraron una cita que se refiere a los líderes y se la aplicaron nada más a los miembros y dejaron a los líderes en Disneylandia. ¿Me explico? Algo así es. O sea, los dejaron en una tierra intocable, en una tierra de ensueños. Eso me referí. La reconversión debe ocurrir entre los miembros para que como testigos de Dios puedan declarar el poder autoritario de la verdad que santifica el alma. Ahora, ¿qué pasa si yo escucho este consejo, pero no quiero reconvertirme y no quiero mostrar esa prueba de reconversión? ¿Qué pasa? Mira lo que pasa. Renovado, purificado, santificado. Esto es algo positivo que pasa. La iglesia debe ser. ¿Qué pasa? Si se acepta, la iglesia va a ser ¿qué? Renovada, purificada y ¿qué más? Y santificada. Bueno, y si no acepto esto, ¿qué dice? Si no, ¿qué dice? La ira de Dios se caerá sobre ellos con mucho mayor poder que sobre aquellos
que nunca han afirmado ser santos. ¿Cuál es la ira de Dios? El castigo. Apocalipsis 16. Vi 7 ángeles con 7 copas y en ellos se encontraba ¿qué? Las 7 plagas, ¿qué es? La ira de Dios. El tercer ay de la 7ª trompeta. Hermanos, el escrito es fuerte. Reconversión, rebautismo con los líderes, pastores. Reconversión, rebautismo, renovar el pacto, también entre los miembros de iglesia. Si lo hago, mi iglesia va a ser renovada, purificada, santificada. Y si no lo hago, la ira de Dios caerá más fuerte contra nosotros que contra los que nunca han profesado decir, tengo la verdad presente. ¿Cuántos habían leído esta cita, hermanos santos? Hermano, disculpe, ¿qué libro cita? Es la carta 63, 1903, es la que viene acá en evangelismo, pero en evangelismo, esta es la cita, toda alterada. Es triste eso, que aquí la cita está alterada. Si se hubiera puesto completa la cita, yo creo que hubiera ayudado desde ese tiempo a muchas iglesias, hubiera ayudado a muchos hermanos sinceros que en aquel tiempo estaban en el ministerio, pero la quitaron, más bien la alteraron, y la cita completa es así. ¿Se da cuenta que es la misma? Pero esta es la cita original. Es la cita original. Esta cita no es alterada. Y esto nos pone entonces contra la pared. A todos nos pone contra la pared. Pero cada uno es libre. Amén. Cada uno decide ser renovado, purificado, santificado, o que las plagas caigan con mayor poder sobre nosotros. Es que el hermano dijo que si hablaban, tuvieran el micrófono ahí cerca, para que no haya espacios. Sí, vamos a hacerle caso al hermano, ¿verdad? Vamos a hacerle caso al hermano. Hermano, leyendo las primeras líneas, parece que quiere decir que se está refiriendo solamente a los que están a cargo de la obra misionera médica, ¿no? Ajá, pero después habla a quién. Claro, ¿no? Uh-huh. Pero siguiendo la secuencia, pues, se está refiriendo a todo el ministerio, ¿no? Uh-huh. Sí, ella habla a ellos, pero aquí habla ya en general. Uh-huh. Sí, hermanos líderes, nuestros ministros, a nuestros médicos, y aquí habla en general, aquí es muy obvio también. ¿Sí? Es como cuando usted le escribe una carta a alguien, pero esa carta abarca todos los miembros de su familia. ¿Sí? Por ejemplo, ahí el libro, ¿cómo se llama? La mensajería del Señor. ¿Notas biográficas? No, hay una cita que dice, por ejemplo, en la fase final, dice, los ministros solamente tendrán que hacer obra misionera médica, ¿no? Y el ministro que no haga, o sea, el predicador, que no está involucrado en hacer esa obra médica misionera, no, o sea, no puede ser, no es un ministro de Dios. Ya cuando vengan los tiempos finales, claro que sí, que desde ahorita debemos prepararnos. Todos por lo menos debemos conocer lo básico de cómo tratar enfermedades. Por lo menos. Sí, Ministerio de Bondad está en la página 145. Sí. En México le decimos, todo médico misionero, su don es ser médico misionero, debe saber por lo menos lo básico
de profecía, de doctrina, de nuestra historia, sí, de nuestras doctrinas. Y todo predicador debe saber lo básico de los 8 remedios naturales, lo básico. La sierva del Señor dice que aquel ministerio que separe la prosalud de la doctrina no va a cumplir nunca su objetivo. Así es. Entonces, por eso ahí está a nuestros líderes médicos misioneros. Recuerde que Kellogg se quejó mucho que los pastores no apoyaban. Y los pastores se quejaban que Kellogg tenía mala doctrina. Hermanos, eso lo hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser humildes. Los que tenemos que cambiar una cosa, tenemos que cambiarla. Los que tienen que cambiar otra, también vamos todos. Amén. Entonces, hermanos, ¿alguna pregunta sobre esta cita? Bueno, hoy va a haber bautismos. El día de mañana es viernes. El día de mañana todavía va a haber bautizos. Y quien desea hacerlo, bueno, acérquese ahí aquí con nuestros hermanos dirigentes, el hermano Elvis, el hermano Guille, ¿verdad? Porque ellos van a llevar en orden, ¿verdad? Para ya sea que hoy se pueda bautizar usted o mañana. Pero este es voluntario. Es un deber voluntario. Es un deber de parte de Dios, es voluntario de parte del hombre. Dios nunca fuerza a nadie. La conciencia es libre de obedecer a quien va a servir. Entonces, permítame avanzar y ahorita contestamos algunas preguntas, ¿está bien? Bueno, aquí están los logos que les decía. ¿Ven estos logos? ¿Cuántas rayas tienen todos los logos? Este es el logo del Concilio Mundial de Iglesias. Una, dos, tres. 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 Hermano, un servidor hizo un estudio del logo adventista y le pregunté al vicepresidente de la conferencia general ¿por qué cambiaron el logo adventista? Y él dice, es que los católicos fueron a registrar el logo de los 3 ángeles. Y me puse a hacer un estudio en profundidad. Yo sé que no me dijeron la verdad. Bueno, esos 3 logos es debido a que ya en 1961 se había cambiado, se había hecho estos 3 acuerdos sobre bautismo, Eucaristía y ¿qué más? Ministerio. El ministerio. Antes eran los 3 ángeles, pero ya para 1990 ya se empezaban a ver esas 3 rayitas. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí está la prueba, 1990. Adventist Review, ya no decía Adventist Review al Sabajera, bueno, Adventist Review. Y entonces aquí, alguien le pregunta al editor, ¿por qué pone 3 rayitas? Miren la respuesta. Esta es la revista también, es parte de en esta revista, a ver, déjenme ver. No, esta es otra revista. En esta otra revista le preguntan, ¿qué son esas 3 rayitas que están así? ¿Verdad? What are those 3 wavy lines? ¿Qué son esas 3 rayitas que están como ondeando en la letra A de la del logo de la Adventist Review? Se me ha dicho que es un símbolo jesuita. Ahora, hermanos, ¿quién convocó al documento B? Es obvio que los jesuitas. ¿Quién está buscando la unidad de los cristianos con Roma? Hermano, lea la historia. Los jesuitas, Concilio de Trento, 1563 empezó. Y 500 años después lo lograron. Por eso somos historicistas. Amén. Para ir viendo los planes de Roma y evadir los planes de Roma. Entonces, ¿cómo vamos a hablar contra la bestia finalmente? Entonces vamos a ver la respuesta. Dice, se me ha dicho que que es un símbolo jesuita. ¿Hasta qué horas tengo, hermano? Ahí les sigo nomás. Me gusta cómo dicen aquí en Perú. Síguele nomás. ¿Sí? Dice aquí, esas 3 líneas que están ondeando No son.
no son líneas. Son formas, no son líneas. Are shapes. No son líneas. En primer lugar dice, es que no son líneas. ¿Son qué? Son como formitas que están ahí dando así. No son líneas, porque no son líneas. Véalo bien, son así, ¿verdad? Empieza con una descripción, si se puede decir, para desarmar la pregunta. Y luego dice, Son modernas son representaciones modernas de las trompetas que significan el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Pero si fueran realmente... Entonces dice que esas cosas que están así ya son ángeles. Pero si fueran ángeles, ¿no? Pero tampoco son ángeles, vamos a contestarle igual. Tampoco son ángeles. Si tú dices que no son líneas, tampoco son ángeles. ¿Cuántos han visto el logo anterior que teníamos de los 3 ángeles? Muy poquitos. Híjoles, pero no lo puedo mostrar porque lo tengo en la otra computadora. A rato se lo muestro. Literalmente eran 3 ángeles, hermano. alrededor del mundo. Eran 3 ángeles. Un mundo con 3 ángeles trompeteando. Ajá. Sí, van proclamando. Pero ahora 3 líneas. Y me hacen creer que esas líneas son ángeles. Hermano, use su discernimiento. Una línea no es un ángel, es una línea. ¿Quién te va a decir que un zapato es un mango? Necesitamos discernimiento. Entonces mira lo que dice aquí. A year or so ago, un año o hace un poquito más atrás, alguien empezó un rumor que este era un símbolo de la nueva era. Esta idea parece que ya no existe, ¿verdad? Y entonces empezó a alertar a la gente que era un símbolo de la nueva era. Entonces algunos, so now those who seem to delight, hay algunos ahora que parecen deleitarse en encontrar faltas, están cuando ven esas 3 rayitas dicen, jesuitas, Jesuits. Once again, una vez los hechos prueban cuál es la mejor respuesta. Entonces el artista que arregló la letra A, dice, empezó a desarrollarse desde 1989, cosa interesante, por los diseñadores de la Review Angel. Y bueno, sigue diciendo aquí. Entonces, había hermanos que estaban encontrando algo raro. ¿Qué son esas 3 rayas? ¿Qué son esas 3 rayas? Bueno, hermano, este es el documento de Lima. Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Y este es el libro oficial. ¿Cuántas rayas tiene? Es obvio. Estos son los acuerdos que iban a unir a todas las iglesias. Ya lo expliqué en la mañana. Bueno, hace rato, estamos en la mañana. ¿Sí? Bautismo iba a ser aceptado por todos. No importa si fuera por inmersión o no por inmersión, si fuera salpicado o no salpicado, como el catolicismo romano. No importa, iba a ser aceptado por todos. Este bautizo. La cena del Señor, ahora cualquiera podía participar. Antes nada más eran los adventistas, ¿se acuerdan? Ahora no. Ahora que venga donde venga, pásele, entre. Y el pastorado de una iglesia iba a ser reconocido en otra, iba a ser reconocido en otra, así que todos iban a ser un solo cuerpo pastoral. De aquí viene que ya nos iban a robar ovejas, es decir, ya el pastor adventista no iba a decir, esta iglesia es la iglesia Babilonia, esta otra es la iglesia apóstata, ya iba a parar el robo de ovejas, y aquí se iban a centrar nada más en puntos comunes de doctrina. En la parte de atrás, dice aquí, ¿quiénes estuvieron? Y aquí está, una declaración publicada, The Statement, published here, una declaración publicada aquí marca un gran avance en la jornada ecuménica. Es el resultado de un proceso de 50 años de estudio y consulta sobre cómo se van a unir en estos 3 puntos. Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Representa la convergencia, es decir, la unidad que ha sido alcanzada a través de décadas de diálogo con la dirección del Espíritu Santo. Díganme si el Espíritu Santo está dirigiendo esto, hermanos. Más de una centena de teólogos se encontraron. ¿Dónde, hermanos? ¿En dónde? ¿Y dónde es eso? Aquí en Perú.
¿Cuándo se encontraron? En enero, yo dije 1981, es 1982. Y recomendaron unánimemente transmitir este acuerdo, el texto de Lima. Es muy conocido también como el documento BEM o el documento texto de Lima, para el estudio común y como respuesta oficial de las iglesias. Ello representa actualmente el esfuerzo de todas las iglesias tradicionales más importantes: ortodoxa, griega, ortodoxa oriental, católica romana, católica antigua, luterana, anglicana, reformada, metodista, discípulos, bautista, adventista y la pentecostal. Ahí está, adventista, pentecostal. Entonces, cuando vi que, a mí me dijeron de mí, hermano, mi iglesia nunca se va a unir con Roma. Les dijeron así. A mí me dijeron. Los viejitos decían todavía eso. Y yo creí. Pero todavía el pastor que me bautizó todavía predicaba así. No nos vamos a unir con Roma. Y en su tiempo, quizá no. Pero avanzaron los años. Y aquí en Lima, Perú, se hizo esa tremenda unión de 3 acuerdos. Tremenda unión. Tenemos ahora las 3 rayitas. Tremenda unión. Y entonces el logo de 3 ángeles se cambia ¿a cuánto? Porque lo aceptó la organización. ¿Sí o no hay profesión de fe? Claro que hay profesión de fe. Y hermanos, por eso me encanta ser historicista, para que no caigamos en los errores de Roma. Amén. Historicismo son los eventos que están desarrollando ahora. Y si veo que Roma está allí, ¿para qué me meto? Bueno, si quieres meterte, métete, como algunos se han metido. Se fueron al Vaticano, le quitaron una cruz, los engañaron, y ahora ya no quieren hablar de Roma. Hasta dice, porque le pregunté una vez al vicepresidente de la Conferencia General, la ONU, le pregunté, oiga, ¿y por qué ya no creemos lo mismo que antes? Antes se predicaba que el 666 venía de Vicarius Filii Dei. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y saben qué me dijo? Es que nos invitaron a Roma. Y ahí van a Roma. Llegan a Roma. Dicen, pásenle. Vean aquí las ¿cómo se llama esto que traen en la cabeza? La tiara de los papas. Y nos mostraron 1, 2, y 3, y 4, y 5, hasta 13 tiaras. Y nos hemos equivocado. No tiene vicario Filii. Tenemos que pedirle perdón a Roma. Eso me lo dijeron. Vamos a pedirle perdón a Roma. Mira, hermano, hay muchos adventistas que han aceptado el mensaje de los 3 ángeles. Pero lo hemos aceptado con esos cuentos que nos cuentan allá, que fueron a Roma y que ya no hay que predicar. Hay muchos que dicen, no, es que el mensaje del tercer ángel nada más es la justificación por la fe. Mañana por ahí les voy a presentar una cita. Hubo 2 pastores. El pastor Urias Smith, que hablaba de la bestia y la imagen, y el pastor Alonso Tellons, que hablaba de la justicia de Cristo. Al principio se pelearon, pero después, 2 años después, hicieron un gran artículo. Se lo voy a enseñar. Y ambos temas no están peleados. El amor y la justicia de Cristo no está peleado contra el mensaje de denunciar a la bestia. Es una unidad. Pero hoy se ha separado. Uno nada más predica del amor y otro nada más de las bestias. Pero debe ser los 2 juntos. Amén. Los 2 juntos. Entonces, ahí está, hermanos. Y este es el documento. Tengo este libro en casa. ¿Y por qué lo tengo aquí? Porque aquí entra la respuesta oficial de la Iglesia Adventista. Y dice, nosotros también, antes de participar de la Eucaristía, lavamos los pies. ¿Eucaristía? ¿Qué es la Eucaristía? Nosotros decimos cena del Señor. Pero ellos le han aceptado. Y la palabra Eucaristía está en ese librito que se llama Las 28 Creencias. Por ahí estaba. Ahí está. Quien quiera verlo, ahí está la palabra Eucaristía. Lo han aceptado, ahí está. Ahí está. ¿Verdad, hermano Gui? Ahí está metido. ¿Y qué es Eucaristía? Cuando el sacerdote viene, agarra un pedazo de harina cocida y dice, este es Cristo. Es así, es un pedazo de harina cocida. Y dice, ¿se acuerdan del tema de ayer? La misma sustancia del Padre
Es la misma sustancia del Hijo, es la misma sustancia de María, y ahora esa misma sustancia Está en el pan. se pasa al pan, y ahora el católico come la misma sustancia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se está comiendo, son unos caníbales. ¿Sabe cómo le llama la hermana Fue eso? El rito idolátrico de la misa. Hermano, hemos dejado de darle a la trompeta el sonido certero. ¿Sabe que hemos dejado de hacer eso? Por eso el catolicismo aumenta y aumenta. Pero si hubiéramos sido fieles, como lo eran los pioneros adventistas, de identificar el desarrollo de los eventos y alertar, varios no hubieran caído en el error. Hoy el catolicismo está presentando al mundo una forma de protestantismo. ¿Sabe que un hermano que tiene un mototaxi, ¿cómo le llaman aquí? Motoboy, no sé cómo le llaman. Mototaxi también. Se subieron unos niñitos como de 13, 14 años, llévenos a la iglesia católica. Ahí se van. Y ahí los dejan frente a la iglesia católica. Y me dice, hermano, ¿sabe qué le están enseñando a los niños? Daniel 11 y Daniel 12. Los católicos. Daniel 11 y Daniel 12 le estaban enseñando. Dice, y nosotros a los niños de sostén propio todavía los tenemos dibujando árboles. ¿Es la verdad o no, hermanos? Ahora, es bueno que, y la hermana Juárez dice que los niños aprendan, eso sí, a su nivel, pero que aprendan las grandes verdades distintivas, amén. Si aquí hay un artista, amén, gloria a Dios. Ayer vimos que Dios llena con el Espíritu Santo a los artistas, amén, a los músicos, a los que hacen obras de arte, artesanos. Pero hagamos lo que Dios dice, amén. En su arte, presente, digamos, la estatua 2 de Daniel 2, luego ponga a las bestias, haga un cuadernito de la justicia de Cristo. Todo va junto, amén. Todo va junto, hermanos. Ay, hermanos. Y hemos dejado que varios se metan al catolicismo. Y hoy el catolicismo se está preparando. Ahí tienen al Padre Toro en el YouTube, ¿sí o no? ¿Cómo dejan vergüenza a protestantes y hasta adventistas los dejan vergüenza? Hermano, ese señor, si se hubiera enfrentado con un pionero adventista, no, hermano, al primer round cae. Claro que sí. Eso es un Goliat actual que está desafiando al pueblo de Dios. Creo que es del Salvador, algo así. ¿De dónde es? Venezolano. ¿Es venezolano? Ah, ok, venezolano. Bueno, les queda más cerquita a ustedes, hermano. Rétenlo. Venezolano. ¿O no? Claro que sí. Hay un cantante famoso que salió y después regresó a la corporación. Daniel Camargo. Dice, le mandó un mensaje que se enfrentó. Creen lo mismo, creen en bautismo, Eucaristía, ministerio. Ajá, coronado. Ya, venga, que acá lo vamos a enfrentar. Hermano, tienen las 3 rayas igual. Y aquí está en el manual de iglesia, profesión de fe. Y escucha bien. Hay 4 circunstancias por las cuales las personas que han aceptado el mensaje adventista del séptimo día pueden ser aceptadas en la iglesia por profesión de fe. Y mira lo que dice aquí: un cristiano dedicado proveniente de otra comunión cristiana. Ah, si es dedicado allá, no importa que allá guarde el domingo, no importa que allá diga que la ley de Dios no sirve, que ya fue clavada en la cruz, pero si es un buen cristiano dedicado, eso, que lo aceptemos, que no se bautice. Hermano, ¿cómo está eso? ¿Y qué es un cristiano dedicado entonces? Bueno, muy relativo al asunto. Un cristiano dedicado de otra comunión cristiana que ya fue bautizado por inmersión de la manera practicada por la iglesia adventista del séptimo día. Si allá se practicó, si allá se bautizó un pentecostés, no importa que guardó el domingo, que pisoteó el domingo, no importa. Eso, solo con que se haya metido al agua completamente, es lo mismo que nosotros acá, nos metemos al agua completamente. Oiga, ¿eso es el bautismo en sí? Es parte, pero no lo es todo. Lo que leímos en la mañana es que aceptaron nueva luz, cambiaron sus responsabilidades y se bautizaron de nuevo. Hermano, aquí está la prueba, ahí está la prueba de que el documento ven se encuentra en todas las iglesias. Entonces, muchos hermanos
haciendo un resumen para terminar. Muchos hermanos fueron bautizados dentro ya de esta iglesia que inventó Roma, porque es una sola iglesia. Y hoy en esta mañana, tú decides, en este día tú decides, en este fin de semana, tú decides. Somos libres en el Señor. Amén. Dios respeta nuestro libre albedrío. A mí no me gusta poner un canto y mientras la música toca meterlos en... No, hermano. Que cada alma, sí me gusta cantar, pero lo que estoy diciendo, ya ven los llamados de la organización, ¿verdad? Que está hablando y le meten y le suben y le meten y ¡ay! Se mete. Y ya la decisión fue por la música y no por el libre albedrío, por un sentimiento que la música en su momento es correcto su mensaje, ¿me explico? Pero el alma no puede ser manipulada. Una vez una hermana me dijo, yo, hermano, realmente me quiero bautizar porque antes me bauticé por un disco. ¿Cómo que un disco? Y se dijeron, el que quiera tener un CD, y se estaban empezando a salir. Dice, a todos los bautizados les vamos a dar un CD. Yo levanté la mano que me quería bautizar para tener un CD. Otra hermana dice, yo me bauticé porque me caí de la silla. ¿Cómo? Sí, estaba el pastor, venga, que venga, la música, ándale, pasa, hasta que me tiraron. Me levanté, usted se está levantando, venga, pásale por acá. La bautizaron. Y hermano, otra hermana me dijo, hermano, dice, yo me quiero bautizar, dice, porque el pastor de la organización sabe cómo me bautizó. ¿Cómo? Dice, ¿sabe cómo los sumergen? Sí. Entonces me sumergió. Te la entrego, Dios. ¿Eso fue su bautismo? Sí, me entregó a Dios. No fue en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te la entrego. Hermano, tanta cosa que hay. En esta mañana, escogeos hoy a quien sirváis. Amén. Pero yo y mi casa serviremos aquí. ¿Hay alguna duda ahora, sí, hermano? ¿Algún comentario? Ese es el tiempo que estamos viviendo. Hermano, bueno. Pásale. A ver, así vamos a hacer la pregunta. No. Los logos los usan las empresas para identificar una actitud, para identificar una personalidad jurídica, ¿verdad? Y sobre todo cuando le ponen R, ¿verdad? R. Ya lo registran, me explico. Ajá. Nosotros así, por lo menos en México, algunos hermanos empezaron a decir que somos Ministerio de Sistema Propio Historista. Otro hermano hizo la palabra MCPH para no escribir en el WhatsApp siempre Ministerio de Sistema Propio Historista, ¿sí? Y puso un mundo ahí. Pero eso no es oficial, no es nada más idea del hermano, ¿me explico? Pero no es oficial, nosotros no hemos decidido por ningún logo. El lugar que ocupa el logo lo ocupan nuestros pilares de la fe adventista. O sea, nuestro logo realmente es nuestro mensaje. Sí, eso es lo que nos identifica. Es cuando una persona viene, escucha el mensaje, dice, esto es lo que identifica ese grupo. Porque podemos poner el mensaje de los 3 ángeles allá o las 3 rayas, ¿verdad? Pero si nuestro mensaje es ecuménico, es de las 3 rayas, realmente es como la falsa publicidad. Igualito, ¿no? Es cuando le venden una memoria que dice de 32 gigas, pero ya nada más trae 31 porque el otro ya viene ocupado. O cuando le venden un teléfono de 128 gigas, pero en realidad ya trae 125 porque ya está lleno de aplicaciones. Entonces, que los que vengan aquí escuchen el mensaje y eso es lo que nos identifica. Entonces, hermano, en este caso sería para poder identificar al Ministerio de Sostén Propio, o sea, original, su identidad sería los 7 pilares. Con eso se puede identificar al verdadero Ministerio. Sí, los 7 pilares en su contexto y el método de trabajo, del cual hablaremos más adelante. El método de trabajo de Sostén Propio. Sí. Hermano, ¿y hasta cuántas veces una persona se puede ir reconvirtiendo en la verdad y bautizarse? Pues ahora sí ella sabe. ¿Me explico? Hay personas que, por ejemplo, una vez un hermano dijo, hermano, yo voy a ir a una misión. Le digo, ¿por qué?
Pues es que unos hermanos me invitaron allá en Chiapas a predicar. No en Chiapas, era en otro lugar. La cosa es que dijeron, va a predicar al lado de la iglesia católica. Y dije, hermano, imagínense predicar el mensaje de los 3 ángeles al lado de la iglesia católica. Y los hermanos me dijeron que ahí va a ser. Y hermano, yo me quiero rebautizar. Que el Espíritu Santo sea en mí, que me ayude. ¿Me explico? Y eso está bien. Es dedicarse a Dios. Jesús, antes de iniciar su misión, ¿qué hizo? Se rebautizó. Entonces, obviamente, la pregunta abarca muchas cosas, ¿verdad? Sí, hermano, adelante. O sea, mira, digamos, hagamos la suposición de que yo salí de la corporación y de todo ese error, pero fui a un congreso y solo escuché salir al campo. Me bautizo en ese mensaje. Pero luego, después de un tiempo, fui a otro congreso y escuché justificación por la fe. ¿Me puedo bautizar nuevamente en el nuevo mensaje que he entendido? Bueno, lo ideal es que si va a un congreso por primera ocasión, ahí un hermano lo tome, lo agarre el hermano y le diga, ¿estás interesado? Vamos a estudiar. ¿Me explico? Vamos a estudiar. ¿Sí? Ahora, ha sucedido que en algunos grupos, he ido a varios países aquí en Sudamérica, en algunos grupos llegó un predicador y nada más le dio el mensaje de la salida al campo y de la prosalud. Bueno, es parte de, pero y vivieron por eso mucho tiempo y está bien, pero después vino más luz, otros no habían entendido la justificación por la fe, ¿sí? Y entonces le digo por qué esto está sucediendo en algún lugar que voy a ir más después. Dijeron, aquí nos sacaron al campo, está bien, aquí nos cambiaron, está bien, hermano, pero no habíamos entendido cómo nuestra religión había sido cambiada, el avance de Roma, habíamos sido cobardes de no denunciar al papado y su avance, hermano. Entonces queremos aceptar el mensaje en que estamos, claro, pero ahora más luz, y los hermanos están planeando bautizarse. Exactamente, a eso me refiero, porque en el Perú había muchos congresos Sí. de salida al campo, de verdadera educación, de reforma por salud, pero doctrinalmente, tengo la experiencia personal, he conversado con varios de ellos, y doctrinalmente hasta cierto punto conocen, pero no la tienen completamente discernida todo el asunto. Entonces, por eso lo decía, y a ellos algunos se han bautizado en algunos de esos asuntos, pero cuando se le presenta la nueva luz, ¿es necesario que se bauticen nuevamente? Bueno, lo que dice allí, ¿verdad? Cuando recibieron más luz, deben ser bautizados. Por eso decía, entonces se puede tomar hasta 2, 3 bautismos, pero ya el trabajo del hermano que va a bautizarlos o de los que están haciendo este evento, sí, sería decirles que aún hay más luz y que conozca completamente todo para que pueda tomar decisiones. Exactamente. Sería lo mejor, ¿verdad? Sí, o sea, no esperarse que venga otro congreso y un bautismo cada congreso cada vez que se da nueva luz. No, sino el deber de todos, hermanos, miren, cada congreso debe ser donde avance la obra, un lugar donde avance la obra, es decir, aquí se tienen que hacer planes, cómo vamos a seguir avanzando. El único método que Dios aprobó y estableció, aparte de la organización, fue el método de sustento propio. Y ahí dice, esto es para los que realmente quieren ser misioneros. Amén. Esto es para los que realmente quieren avanzar, abrir obra y hacer discípulos. A través de los métodos de centros de avanzada y todo lo que sabemos, ¿no? Los pilares de la fe, los remedios naturales, las profecías, a través de todo eso. Pero avanzar. Por eso se llama centro de ¿qué? De avanzada. Porque vamos a avanzar, vamos a llevar el mensaje. Amén. Entonces, lo ideal es eso, que a una persona que diga, bueno, yo acepto que necesito estudiar más, quizá no este fin de semana, me bautizo, pero voy a estudiar más, hermano Guille y los líderes que están aquí, yo quiero estudiar más. Por ejemplo, ayer hablaba con una persona aquí mismo y decía, yo quiero dedicarme ya a Dios. Amén, para eso está el Congreso. Alguien que se encargue de esa persona que dice, yo quiero dedicarme como misionero a Dios, darle mi vida como misionero a Dios. Y el deber de los líderes de aquí, de los ancianos de aquí, es adelante, apoyarlo, para que hicieran 2 o 3 obreros. Ahora haya ¿cuántos? 4. Sí, hermano. Ustedes me dicen, hermano, usted me quitan el micrófono. Entiendo que es la necesidad de bautizarse, ¿no? Pero como dice el hermano Guille, cada vez que uno entienda un poco más, tienes que nuevamente hacerlo. Y ahora,
usted como pastor, ¿qué otros líderes están liderando este movimiento? Porque solamente, por ejemplo, ahorita entiendo que hasta donde comprendo es ustedes que están liderando esto, pero ¿qué otros líderes? ¿Y quiénes son los que están llamados a bautizar? Porque yo he entendido, ¿no? Si yo estoy caminando en los caminos de Dios, ¿no? Y decido bautizarme, entonces yo estoy enseñando, entonces yo tengo también la posibilidad de bautizar a otros, así como Felipe, ¿no? Esto no es solamente para, digamos, sentirse, ¿no?, en la capacidad, sino que Dios nos dirija en esto. ¿Qué cita? Perdón, hermano. Sí, nada más que la tengo en la otra. Aquí. Mira, hermano, le voy a leer la cita al rato. Aquí tengo la cita. Pero como la computadora no se puede conectar allí, estoy usando esta computadora. La cita dice: cuando uno sale como colportor, como médico misionero. ¿Hay aquí médicos misioneros, hermanos? Amén. ¿Sí? Cuando uno sale como colportor, como médico misionero o como predicador del evangelio, dice la sierva del Señor, va con la misma autoridad de un pastor. Y cuando las almas a quien él ha estado predicando dan fruto de su arrepentimiento y de su conversión, dice, él debe bautizarlas. Entonces, la hermana Guay está hablando allí de los obreros que salen como sostén propio. ¿Sí? Los obreros que salen como sostén propio. Creo que por aquí el hermano nos lo va a poner. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes bautizan? Los que la iglesia ve, que están llevando el mensaje, que son activos en el mensaje, que permanecen en el mensaje, ¿sí? Y que están en un don, en un talento de médico misionero, de predicador o de evangelista. El que va a buscar las almas, la hermana Juay misma dice, él debe de bautizarlas. Esa es la diferencia entre el método de sostén propio y el método de la organización. Esa es la diferencia. Sí, ahí está la cita, mire. Entonces, pastor, añadiendo esto, a esos nuevos que se bautizan, ¿a dónde los llevo? ¿Dónde los reúno? Bueno, vamos a hablar del método de sostén propio más adelante. Sí, ahorita el tema nada más era el rebautismo o el bautismo para los hermanos en la fe, pero le adelanto un poquito. La sierva del Señor dice que en el método de sostén propio, hermano, dice pequeños grupos de hermanos, de obreros de sostén propio, formando, ¿qué dice ahí? Formando pequeñas iglesias. Entonces, ¿a dónde los vamos a llevar? Les vamos a enseñar a hacer de sostén propio, no los vamos a llevar allá a hacer ¿qué? Miembros. ¿Qué pasa cuando llevamos a alguien a la corporación? ¿Se vuelve misionero? Hermano, ha habido experiencias de hermanos que llevan a nuevos a la corporación y se vuelven ¿cómo? Inactivos. Se corrompen ahí. Sí, empiezan a festejar el 14 de febrero, traen su corazón rojo y allí pegado. No, y es la verdad. ¿Qué vamos a hacer de ellos? Jesús dijo, háganlos misioneros. Entonces, ¿a dónde los llevamos? Les vamos a enseñar cómo funciona un grupito de 2 o 3, ¿verdad? Y eso, hermanito, conlleva tiempo de nosotros. Pero, hermano, es lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque una vez después de año y medio, ellos estarán más o menos firmes y enseñarán a otros a hacer lo mismo. Y el mensaje se va a ir, ¿qué? Multiplicando. O sea, ya no es de llevarlos a una institución, sino de hacerlos de sostén propio, dice la hermana Juan. No sé si haya contestado su pregunta. Y eso es la parte un poco difícil, porque como todavía nosotros venimos del método de la organización, ¿verdad? Queremos nada más como enseñar, bautizar, pero hasta ahí. Pero ahora necesitamos formar. Para que esta obra siga, necesitamos formar obreros de sostén propio. Y eso cuesta, hermanos. Eso cuesta. Porque y se lo digo por experiencia, hermano, allá en México, con la ayuda de Dios, hemos iniciado la obra de sostén propio. Hay muchos otros ministerios,
Pero muchos de ellos dicen, no importa si el sábado te agarra ahí la tarde, y bueno, te agarró el sábado, métete a una iglesia corporativa. Nosotros decimos, llévate literatura y vete a predicar. Vamos a ser discípulos. Ya es tiempo que nosotros dejemos la inactividad misionera y vamos a ser obreros misioneros, ¿verdad? Y muchos hermanos así le hacen, pero muchos dicen, ay, es que extraño mi canto que antes cantaba, ay, me senté hasta la última silla antes. Bueno, te fuiste a sentar. Un obrero misionero trabaja, amén. Y si queremos realmente que esta obra siga, tenemos el método de sostén propio. Hermanos, ustedes me dicen a qué horas debo terminar. Sí,